puente del troll. Rosa Quattrini fue la mujer enfermiza nacida en el año de 1906 que dedicó su vida entera a varias misiones de fe hasta que se enfermó, y ella, siendo una devota, admiradora y conocedora del sufrimiento del Padre Pío, fue desahuciada, pero finalmente, según su propio testimonio y sin ningún registro real, médico o histórico de su presunta curación, fue salvada por la mismísima Virgen María después de tener una matriz llena de tumores. Esta leyenda se cimenta en torno a un rosal que se mantiene, no sé si hasta el día de hoy, pero por lo menos hasta los años 70, 80 del siglo XX, se mantenía en Italia, en la propiedad de la iglesia de San Damiano, donde los criadores de rosas, bueno, sabrán que justo en esa región se da perfectamente ese tipo de rosas que florecen durante el otoño e incluso durante el invierno, pero donde la leyenda también nos dice que estas flores, este rosal, era mágico porque tenía la capacidad de florecer en invierno. Esta historia inspiró, o podemos decir afectó, la manera en la que Annelies Michel, la protagonista de esta temporada, se sentía con respecto a su propia enfermedad. Flores mágicas o no, rosas que florecen en otoño por obra de la Virgen o por simple botánica, Annelies Michel conocía la historia de Rosa Quattrini en San Damiano y estaba obsesionada con la idea de que esta mujer devota había sido visitada por la Virgen y había sido curada mágicamente de sus males simplemente por tener fe. Annelies comenzó a visitar la iglesia de San Damiano más a menudo que no, y el hecho de estar en Italia le daba tranquilidad frente al martirio de su enfermedad, una enfermedad que, como dijimos en el episodio anterior, la mantenía fuera de control. El día 3 de junio de 1970, sin embargo, Annelies se despertó nuevamente perdiendo el control. Había mojado su cama de hospital. Tenía los brazos tiesos, el aliento entrecortado, no podía doblar los codos o las rodillas, y después de este ataque, Annelies corrió a buscar un diagnóstico. Más o menos fue aquí donde, si escucharon esta temporada la semana pasada, nos quedamos. Y cuando digo nos, es porque nuevamente esta temporada no estoy solo. En este segundo episodio del infame exorcismo de Annelies Michel me vuelve a acompañar Manuel, Manolo, Satoshi, Nastro. Díganle como quieran, pero díganle hola. Pero no lo ignoren. Pero por favor díganle algo. Hola, muy Manuel. buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora es cuando están escuchando Bajo el Puente del Troll, pero aquí estamos de nuevo para ver qué cosa tan macabra nos prepara el futuro aquí con el buen Sergio. ¿Cómo te sentiste un poquito más tranquilo de que no hayamos comenzado este episodio con la voz de Annelies Michel? Definitivo. Sí, está bien manchado. Sí es algo que incomoda, ¿no? Porque creo que voy a usar esa palabra porque no es que sea verdaderamente sobrenatural o que se sienta horrible, pero es una voz de alguien que dices, bueno, no puede estar bien, aunque mal no significa sobrenaturalmente mal, ¿verdad? Que se juntan tres cosas. Una, como el audio que se escucha como con estática, que lo hace de entrada macabro. Saber el contexto de esto. Claro. Y tres, el alemán. Claro. Que, pues,
de entrada suena creepy, güey. O sea, suena que algo está mal, ¿no? O sea, que en cualquier... Que algo va a salir de la chingada. Y dices, no mames. Se juntan los tres y dices, güey, no está chido. Ya, párale. Para quien no entienda de qué estamos hablando porque se perdió el episodio de la semana pasada, bueno, punto número 1, hay que ir a escuchar este episodio de la semana pasada. De entrada. Y punto número 2, estamos hablando del infame exorcismo de Anneliese Michel, una mujer muy joven, en sus 20s, que fue exorcizada por un grupo de sacerdotes que estaban 100% convencidos, o no sé si 100%, pero estaban bastante convencidos que sí, ya hablaremos de eso, ya hablaremos de qué tan 80% convencidos. Quiero decir que sí y que no. Quiero decir que estaban bastante convencidos, pero que yo también creo, en el fondo, que sí había una pequeña agenda política. Yo también, o más bien religiosa, no política, sino, de nuevo, hablaremos de esto a finales de este episodio o principios del episodio siguiente, pero estos sacerdotes que participaron en el exorcismo eran personas que tenían una ideología religiosa particular a su época y que de alguna manera querían comprobar algo con este exorcismo. Entonces vamos a ver que tenemos el contexto de sí, una jovencita que creía en lo que le estaba pasando. También 2, una familia que apoyaba la idea de que Anneliese no era una simple jovencita enferma, sino que había un componente demoníaco o religioso en este caso. Y número 3, que tanto Anneliese como los sacerdotes creían que el mismo exorcismo que ellos estaban llevando a cabo iba a ser una fuerza o una comprobación de ciertas cosas positivas para la Iglesia Católica. Entonces, tenemos una situación ahí seria y fuerte. Pero antes de eso, antes de entrar en el mero exorcismo, tenemos que hablar de enfermedad. Bueno, Anneliese estaba enferma, estaba teniendo estos ataques que parecían ser muy claramente ataques neurológicos. No voy a usar la palabra epilépticos todavía, porque vamos a ver que durante un ratito, en este caso, este hecho se pone en duda. Pero en este momento que estábamos justo escribiendo al principio del capítulo, el 3 de junio de 1970, que Anneliese vuelve a tener este ataque y vuelve a perder el control y vuelve a sentir esta rigidez. Ahora sí, a la mañana siguiente, su mamá le dice, a ver, espérame tantito, vamos a ir a ver a un especialista y no vamos a ir a ver al doctorcito de la casa, al doctor Simia de la esquina. No. Sí, ahora sí vamos a ir con uno chido, que por cierto no hagan eso. Digo, yo peco mucho de hacer eso de, bueno, traigo algo bien raro y bien especial. Voy a ir a ver al doctor Simi. Y no, de preferencia si pueden darse el lujo, si tienen el privilegio de poder pagar a un especialista, siempre que puedan, háganlo, se van a ahorrar más dinero a lo mejor del que van a gastar yendo con 2 médicos que no les van a decir lo que tienen. Bueno, Anneliese fue a visitar... Nueva moraleja del día de hoy. Anneliese fue a visitar al doctor Wolfgang von Haller, quien le hizo otro electroencefalograma. Recordamos del episodio anterior que el médico de cabecera, digamos, de la familia, ya le había hecho un electroencefalograma a Anneliese y le había dicho, pues yo no veo nada. Y este especialista le dijo, a ver, en estos estudios no hay nada concluyente, pero parece haber algo por ahí. O sea, hay algo que no me gusta y algo que no se ve bien, pero no logro determinar qué es. Entonces, te voy a dar un anticonvulsivo. Esto era lo más común en los años 70 del siglo XX. Si el paciente estaba convulsionándose, darle un anticonvulsivo. Ahora, algo que explicamos el capítulo pasado y que me parece valioso reiterar es que convulsión no necesariamente implica el pescado muerto, ¿no? El Magikarp tirado así en el piso, retorciéndose. Ajá, eso no es el único tipo de convulsión neurológica que vamos a encontrar relacionada con epilepsia. Hay varios tipos de convulsiones y esta rigidez articular que sentía Anneliese, mezclado con pérdida de control, por ejemplo, de la vejiga o de los esfínteres, es común en estos casos. Entonces, cuando este doctor von Haller le da este anticonvulsivo, él de alguna manera ya está apuntando a la idea de que esto sea algo cercano o exactamente epilepsia. Cuando Anneliese regresa del doctor,
Su hermana Rosvita quiere hablar con ella, pero su hermana, que pues ha sido muy cercana a ella y que la conoce muy bien, inmediatamente cuando la percibe llegando de este médico, siente que Anneliese está enojada. Y a partir de este punto, Rosvita va a mencionar múltiples veces que el comportamiento de Anneliese era cada vez más agresivo. Aquí hay una de dos sopas. O Anneliese era alguien que se sentía incómoda de saber que estaba enferma y de tener un diagnóstico que implicaba pérdida de control, y esto le molestó de la visita con el doctor. O la ubicación de los ataques epilépticos en su cerebro estaba en un área donde también afectaba su personalidad, que esto también sucede. Y vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, lo interesante es que su hermana, que la conocía pues literalmente de toda su vida, fue la primera en darse cuenta. Sus papás no se dieron cuenta, sus amigos no se dieron cuenta, pero su hermana dijo: momento, esta no es la Anneliese que yo conocía, es un poquito más cortante, un poquito más agresiva. Y se ha vuelto a repetir. No me muerde tanto. No. Sí, antes no mordía tanto y ahorita sí anda así como bien filosita. Entonces, bueno, vamos a calmarnos, ¿no? Al parecer, este iba a ser un nuevo síntoma, pero no el peor. Inmediatamente, chan, chan, chan. Sí, y este sí está bien chan, porque inmediatamente después de que Anneliese empezó a tomar estos anticonvulsivos y a sentir que su enfermedad sí era algo neurológico, aparece un nuevo síntoma que nos va a parecer muy raro, sobre todo de nuevo por el contexto de exorcismo. Pero no es atípico en este caso. Este nuevo síntoma es que Anneliese empezó a ver caras deformes. Y más específicamente, en sus propias palabras, este es su propio testimonio, esto es una cita: caras demoníacas. ¿Sí? Ahora, bueno, demoníacas en la concepción de ella, que era una ferviente católica, pero principalmente lo que ella describía eran rostros deformes. Ahora, hay que puntualizar que estos rostros deformes, a veces, según sus propias descripciones, estaban por ahí, así como, vi en las sombras, en la oscuridad, un rostro deforme, pero la mayoría de las veces era verlos como sobre las caras de la gente. Esto es algo que no es atípico en casos de epilepsia. Es un síntoma grave, pero no es un síntoma totalmente desconocido ni desconectado de esta enfermedad. Anneliese le dijo al doctor Luthi que a esas alturas ella ya no creía estar enferma, que el diagnóstico que le habían dado estaba mal, que en realidad el diablo estaba en su interior y que la había vaciado por dentro. Bueno, sí, esas son las perturbadoras palabras de Anneliese para su médico. También Anneliese le dijo que tenía información secreta a su médico, y aquí su médico pues sí se preocupó un poquito, porque le dijo así como, bueno, ¿cómo que información secreta? Güey. Lo que le dijo Hitler está en Argentina, güey. Bueno, eso todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero bueno, no es cierto. No, pero lo que realmente le dijo Anneliese a su médico de cabecera fue que el mundo estaba a punto de ser juzgado con fuego, que muy pronto, en los años venideros, vendría una gran revelación y que sería una especie de filtro para los no creyentes. Cosa que no pasó, quiero puntualizar, pero bueno, Anneliese creía esto. A los meses de esta consulta que hizo Anneliese nuevamente con su médico de cabecera, con el doctor Luthi, la joven volvió a verlo para decirle que había aparecido un nuevo síntoma. Y este síntoma también nos va a parecer un poquito siniestro, pero también es uno de los síntomas que, además de no ser atípicos en esta enfermedad, después va a ser como sospechoso cierto tipo de comportamiento de parte de los sacerdotes. Bueno, este síntoma nuevo es que Anneliese le dijo al doctor Luthi que había comenzado a oler, cito, materia fecal quemada. ¿Qué pedo, güey? ¿Cuánto tienes que quemar de cerotes como para saber a qué huelen? Digo, yo nunca... no sabría diferenciar
Es un cerote, pero es un cerote quemado, güey. Claro. O sea, Bueno, yo no sé. pedo, güey? Honestamente, no sé qué tan común fuera en el bagaje personal de Anneliese la caca quemada, literalmente. Sin embargo, quiero puntualizar que el ser humano es bastante capaz de extrapolar como olores mixtos, ¿no? O sea, yo te puedo decir como, güey, huele como a pichi plátano, pero huele como a plátano, así como si le echaras encima café, ¿no? O sea, pues somos capaces de crear como combinaciones. Tienes un buen punto. Sí. O sea, sí podemos hacer eso. Podemos imaginar, de la misma manera que podemos crear situaciones con palabras, como ya conocemos dos olores, nuestro cerebro es perfectamente capaz como de hacer la combinación y decir, güey, huele como a florecita, pero como si le echaras encima chocolate, ¿no? Bueno, ok, va. Valentina, la verga. Sí. Que no me parece un gran perfume, por cierto. Flores con Valentina, pero bueno. Sí. No sé si va a pegar. La joven, entonces, Anneliese, comenzó a describirle a su doctor que las alucinaciones visuales de las caras deformes venían acompañadas de el olor a materia fecal quemada. Y bueno, obviamente, o sea, en este momento es cuando la gente que lee o que escucha de este caso, pues automáticamente asume que es algo totalmente tétrico y sobrenatural, ¿no? Porque dices, güey, o sea, ¿cómo esta morra va a ver caras deformes, demoníacas con caca quemada y no va a ser algo satánico, infernal, ¿no? Pero afortunadamente este caso sucedió en los años 70, cuando no estamos hablando de... Este no es uno de esos casos. Aquí en Bajo el Puente del Troll, muy a menudo los temas que tratamos, cuando tratamos temas que no son fantasía pura, cuando tratamos temas históricos, muy a menudo yo tengo que lidiar con situaciones donde tengo que entender cómo pensaba o cómo sabía la gente en otras épocas. Muchos de los casos, sí, ¿no? O sea, porque estás tratando un caso del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVII, y de repente escuchas cosas así como, y entonces apareció un miasma de maldad encima. Y dices, ok, bueno, la gente pensaba que el miasma era el aire pútrido que salía de las tumbas y que afectaba los humores del cuerpo y te volvía bilioso, ¿no? Por decir alguna babosada. Y bueno, tienes que como que colocarte en la mentalidad de la época y entender. En este caso estamos hablando de un caso médico registrado que sucedió 4 años después de que el hombre aterrizó en la luna. Es decir, no estamos terriblemente lejos. Esto sucedió, ya se había estrenado 2001 Odisea del Espacio, cuando sucedió este caso de presunta posesión. Entonces, afortunadamente, cuando este caso sucede, tenemos ya un montón de terminología médica y de información para referirnos a esta sintomatología. Entonces, el hecho de creer ver caras deformes tiene un nombre en la neurología y se llama prosometamorfosia. La prosometamorfosia, dilo rápido 4 veces, es un desorden de percepción visual en el cual el individuo ve caras distorsionadas o hinchadas superpuestas en rostros normales. O sea, es decir, le ves deforme la cara a gente que no tiene la cara deforme. Y como la canción de Going Under, güey. ¿Te acuerdas del video de Evanescence? ¿De eso se trataba la canción? ¿Nunca viste el video de Evanescence de Going Under? Está la morra cantando y a la gente se le empieza a cambiar la cara así como ponerse como tienes demoníaca, toda la razón 2000era del mundo. Sí, claro. Sí, por supuesto. Tienes toda la razón. Sí. Yo estaba más bien pensando en la otra, la de Can't Wake Up. No. Bring Me to Life. Bring Me to Life. Yo estaba pensando en Bring Me to Life y te iba a decir, no, pues es la muchacha como en un camisón, acá como toda sensual, arrastrándose en las paredes, pero tienes toda la razón, ¿sí? Bueno, buen soundtrack. Desafortunadamente no tengo los derechos y no lo puedo poner en este podcast, pero pueden buscarle, ver el video y más o menos se ponen en el papel de acá de la pobre muchachilla Michelle, ¿no? Pónganse entonces en este papel, pero no muy en serio, porque eso querría decir que tienen prosometamorfosia. La enfermedad, o es decir, o el síntoma, más bien es como una especie de síntoma de creer ver o de que nuestro cerebro deforma las caras de personas reales en caras deformes. Ahora, como mencioné hace un momento, Anneliese principalmente dice que veía caras
al azar, o sea, es decir, no caras sobre otras personas o no los rostros de su familia deformados, que eso también en algún momento sí lo ve, pero principalmente ella decía ver caras como descolocadas, caras en la oscuridad, caras independientes que aparecían por ahí. Esto ya es distinto de la prosometamorfosia. La prosometamorfosia específicamente es un síntoma neurológico que dice que tu cerebro deforma caras de gente real. El hecho de alucinar rostros en seres humanos que no existen, que no están ahí, ya es un síntoma psiquiátrico, no necesariamente neurológico. O sea, que nuestro cerebro deforme algo que sí existe es nuestro cerebro teniendo una falla, pero que inventemos una criatura que no está es nuestro cerebro teniendo otro tipo de falla, digamos, distinto. ¿Cuál de las dos era? No lo sabemos, pero lo más común es que en casos de epilepsia haya, en casos muy severos, haya prosometamorfosia, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pista interesante a lo que podría estar viendo Anneliese. Ahora, en cuanto al olor a caca quemada, existe la fantosmia. Esa es la condición neurológica que hace que tu nariz perciba olores de cosas que no existen, que no están ahí. Inhalas y sientes oler algo, pero es tu cerebro haciendo un cortocircuito y mandándole una señal equivocada a tu percepción olfativa. Y esto también es común. Ahora, en la fantosmia, el olor que se percibe es distinto de persona a persona, pero casi todas las personas que tienen fantosmia lo describen bla 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 quemado. O sea, huele como a algodón quemado o como a pan tostado quemado o como a bla 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 quemado. Algo quemado, ajá, todo quemado. Entonces, parece ser que la fantosmia, que este tipo de cortocircuito neurológico que a veces tenemos, está vinculado con una percepción del olor a quemado. Casi toda la gente que tiene fantosmia lo describe como pan quemado o simplemente como un olor desagradable, pero similar a algo quemado. En el caso de Anneliese, ella decía que eran heces fecales o materia fecal quemada. Y bueno, de nuevo, tú te preguntas cómo sabía a qué olía. Bueno, no sé, yo tampoco. Yo también me lo pregunto. Bueno. Con Anneliese presentando entonces posibles alucinaciones visuales y una fantosmia aguda, la percepción de la realidad de Anneliese comenzó a cambiar drásticamente. Ella empezó a decir que su realidad ya no era la misma de antes. Para ella, estas cosas no eran alucinaciones ni eran problemas neurológicos, eran reales. Y esto obviamente le empezó a causar problemas de ansiedad. Porque pues si crees... no shit. Ajá, no shit. O sea, si crees que la gente está deforme y que te sigue la caca quemada, obviamente te va a hacer sentir... Te va a trastornar, güey, sí, güey. Sí, por supuesto. Esta actitud ansiosa empezó a afectar a Anneliese en términos académicos. Ella, como ya mencionamos en el episodio anterior, quería convertirse en una catequista y estaba estudiando una carrera en eso. Quería seguir estudiando, quería terminar su carrera, le faltaba relativamente poco tiempo para terminar su carrera y en su mente esta enfermedad era un riesgo limitante para poderse convertir en su sueño, que era una catequista. Así que empezó a ver la enfermedad más como un enemigo de su meta que como algo que tiene que corregirse o tratarse. Y esta ansiedad mezclada con este efecto de querer ver la enfermedad como un enemigo y no como una consecuencia natural o biológica o circunstancial, hizo que Anneliese cayera en un estado de depresión. La ansiedad, bueno, la llevó a la depresión y esta depresión le empezó a afectar también en lo académico. A estas alturas... Claro, un círculo vicioso. Era un círculo vicioso. Estoy enferma porque estoy enferma. Estoy ansiosa y porque estoy ansiosa. Estoy deprimido y porque estoy deprimido. No estoy enfermo, pero sí me afecta en las cosas que pensé que la misma enfermedad me iba a afectar. Y los síntomas siguen empeorando. Claro. ¿Por qué? Porque no me los quiero tratar o porque no quiero aceptar que tengo esta enfermedad. Y me va mal en la escuela, por ende me deprimo más, ¿no? Porque por supuesto. Chido. Sí. A estas alturas, Anneliese ya había perdido 2 años de escuela.
No mames. 2 años. Entonces estaba súper frustrada porque pensó que ya no iba a poder terminar su carrera. Más encima, hay que recordar que Anneliese no era la chica más popular del mundo. Lo mencionamos en el episodio anterior. Era una chica criada por un papá y una mamá súper conservadores católicos que no la dejaban salir mucho, que no querían que Anneliese tuviera novio, que no querían que fuera muy social porque tenían que ir a rezar el rosario, ir a misa. Entonces, Anneliese de por sí no era la chica más popular. Ahora se sentía totalmente apartada del mundo, se sentía segregada y tenía muy pocas amigas cercanas fuera de sus propias hermanas. Imagínate, era el fósil, güey, de la escuela. O sea, ya 2 años, a esa edad eres un fósil. Y encima de todo te dan ataques de ansiedad y te pones raro, güey. Y hueles caca quemada y la chingada. Pues imagínate, cabrón, el show. El morrito que no huele te acercas, güey. Ajá, exactamente. Te vuelves el raro, te vuelves el creepy, te vuelves el apestado. Y de por sí ella ya se sentía segregada. Entonces esto fue terrible. Ahora. Sí, la estocada final. Su amiga Marie, que era una de sus amigas más cercanas en la carrera, trató de mantenerse en contacto con ella y años después del final de este caso dio una declaración al respecto del estado de ánimo de Anneliese en esta época a un investigador privado. Este es una pequeña cita, nada más es un pequeño renglón, pero dice: luego de enfermarse, Anneliese cambió. Cada vez estaba más retraída. Incluso se portaba retraída con sus amigos. No solo quería hablar de cosas y ya, no. Siempre quería hablar de cosas religiosas y nada más. Entonces, más encima de que Anneliese era ya esta chica apestada y apartada, ahora era la morrita que cuando te le acercabas y le decías: hola, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste ayer? Te contestaba con una cosa bien críptica de la Biblia, ¿no? Y entonces era como, pues no. Como loquito del centro, sí, güey, no mames. Sí, tal cual. A lo mejor un poquito menos porque, digo, sí estaba consciente y todo, no estaba descolocada todavía, pero... Bueno, o sea, todavía te decía, me siento como se sentía Cristo en Juan, no sé qué tanto. Exactamente, más bien era ese tipo de persona. ¿Cómo te sientes? Pues como dice Juan 23, me siento como si un peso de los leones cayera. O sea, era más ese tipo de persona. La madre, güey. Y exactamente eso que acabas de hacer es la reacción correcta, ¿no? Así como, bueno, ¿sabes qué? Con permiso, ¿no? Ay, güey. Ahí la vemos, gracias, buen día. Me hace falta más leer la Biblia, comper, bye. Ajá, sí, perdón, no ubiqué tu cita religiosa, voy a ir a leer la Biblia, con permiso. Bueno, te desapareces, ¿no? Y no vuelves a ver al amor. Me voy a poner al putazo, ahorita vengo. A distancia, encerrada, sin amigos, cayó entonces Anneliese en este ciclo vicioso, sus calificaciones bajaron y la joven, desesperada, aceptó finalmente seguirse tratando y ver a un nuevo médico. Reichlet, espero estarlo diciendo bien, se escribe Reichelet, entonces supongo que es Reichlet. Reichlet. Ajá, Reichlet estaba muy interesado en el cuadro neurológico de esta chica, pero Reichlet se da cuenta que el caso de alguna manera lo rebasa y fuera de darle otro anticonvulsivo, mejor le dice a Anneliese: ¿sabes qué? Te vamos a referir a una escuela de neurología, tu caso está muy cabrón y me temo que tienes otro tipo de ataque que tú misma no has detectado. Anneliese estaba detectando los ataques convulsivos, esta sensación de no poderse mover, esta sensación de perder movilidad en los codos, en las rodillas, esta sensación de... la sensación más cercana a lo que conocemos como un ataque epiléptico, eso ya lo había notado ella. Pero Reichlet se dio cuenta de que Anneliese empezaba a tener ataques de ausencia. Y esto va a ser muy interesante porque normalmente cuando hablamos de epilepsia solo reconocemos los primeros, ¿no? Cuando tengo un compa epiléptico, lo primero que te imaginas es que de repente se cae al piso y alguien le pone una cartera en la boca y tiembla, ¿no? Bueno, no, dato importante, nunca le metan nada en la boca a una persona que tenga un ataque epiléptico, pero bueno. Yo siempre pensé que era ponerles un palo o algo así para que no se cortara la lengua. La concesión moderna de los ataques convulsivos es no hacer nada en la boca, absolutamente nada. El riesgo de masticarse o tragarse la lengua es mínimo. El verdadero peligro es que se lastimen a sí mismos las extremidades. Ese es el más grande peligro. Entonces, lo más correcto, si ves a una persona teniendo un ataque convulsivo en vía pública o dejarlos ahí. No, es... que terminen. Las dos cosas más recomendables es: 1,
poner algo detrás de la cabeza en la nuca, que es una zona muy sensible, donde se pueden azotar o golpear contra el piso. Esto sí es como muy importante. Y número 2, tomarlo por los antebrazos o las muñecas. No con demasiada fuerza, pero sí con suficiente fuerza como para que no manoteen demasiado. No porque puedan lastimar a alguien, sino porque se pueden lastimar ellos mismos. Entonces, es estabilizar a la persona a que sus extremidades o su cráneo no se lastimen durante el ataque. Hay perritos entrenados para gente que tiene ataques convulsivos muy violentos, que están entrenados para ponerse a manera de almohada. Entonces, cuando la persona va a tener un ataque epiléptico, lo que hacen es la persona. Mames. Sí, eso es real. El perro. Llégale, papi, aquí estoy. Aquí estoy, así de cariño nos tienen los perros, ¿no? Que es como, está bien, te amo, o ten un ataque epiléptico sobre mí, ¿no? Torrame las costillas. Pues, bueno, yo utilicé el término perritos, pero casi siempre son perros muy grandes, ¿no? Casi siempre son labradores. Ajá, sí, o sea, no es un chihuahua. Pues, un pinche pug, güey. Sí, no, pues los pinches ojos le botan como pushy, güey. Si es un pug, ajá, se caga y le salen los ojos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no, son labradores o son boxers o son perros grandes casi siempre, que son perros muy empáticos. Los perros le avisan al dueño, van con la patita, le rascan y le dicen, oye, en 10 minutos, bueno, no le dicen pues, pero le avisan, más o menos 10 minutos antes tienen de anticipación, y le dicen al dueño que va a tener un ataque epiléptico. En ese momento el dueño debe de ponerle atención al perro y debe de acostarse sobre el perro en el piso, porque cuando tenga el ataque ya va a estar el perro a manera de protección, y el perro se acuesta de manera que sobre su panza la otra persona pueda tener el ataque. Si hay algo físico que les pueda ayudar, la persona se acuesta en un sillón o algo así, el perro simplemente se queda al lado durante el ataque, ¿no? Pero en estos casos lo más importante es proteger el cráneo y que no se lastimen los brazos o las extremidades, ¿no? Los brazos, las piernas. No meterles nada en la boca. Más a menudo que lo contrario, la gente que termina metiendo algo en la boca de un epiléptico pierde un dedo. Entonces, sí, no es nada recomendable. No la cartera, no una cuchara. Hay gente que les mete cucharas en las muelas a los epilépticos y les rompe las muelas. No, cero. Sí, no se recomienda ya desde hace décadas eso. Bueno, entonces, este doctor refiere a Anneliese, pero sospecha que Anneliese está teniendo ataques de ausencia. Estos ataques de ausencia, ya los habíamos más o menos mencionado en el episodio anterior, son momentos donde los pacientes se quedan como en blanco. O sea, se quedan sentados mirando al vacío y se quedan 15 minutos así y no tienen idea de lo que pasó en esos 15 minutos. No tienen idea de si les hablaste y si traen zapatos, no se entera, ¿no? Entonces, estos ataques de ausencia los nota el doctor, e inmediatamente después de que le dice a su familia, la familia los empieza a notar. Se dan cuenta de que Anneliese pasaba lapsos 15, 20 minutos mirando al vacío, con la mirada perdida, mirando al techo, no haciendo nada, sin conversar, respirando como... O sea, les tuvo que decir el doctor para que se den cuenta que efectivamente se le iba el pedo bien cabrón a Anneliese, ¿verdad? Sí, porque de alguna manera... O sea, pero de sí es cierto. Oye, viejo, mira, sí se le va el pedo a Anneliese, güey. Mira, con razón se queda viendo la pared, güey, tanto tiempo. Hay veces no mames, que tú mismo no te das cuenta de cómo una cosa o un hábito es lo que te está provocando la cosa o es un síntoma de la cosa. A mí me ha pasado mucho últimamente. Por ejemplo, hasta que no fui con un alergólogo, porque tenía una alergia muy fuerte, el alergólogo no me hizo notar la correlación entre comer cocoa y tener síntomas alérgicos. Jamás me hubiera dado cuenta. Jamás. Mames. Ajá, exactamente. Y es algo que dices, pues, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Que no te pasaba diario? Sí, pero si algo te pasa todos los días, tendrías que correlacionarlo con las cosas que haces todos los días. Pues hoy también me bañé, entonces ¿qué? ¿No me baño? Pues hoy también tomé el metro, entonces no lo tomo. Pues hoy también me subí al camión a las 6:29, ¿no? Entonces hoy no me subo. O sea, ¿cuál es la cosa que sí y la cosa que no? Y a veces no te das cuenta de la correlación hasta que llega un médico y te dice, oye, de pura casualidad, no has notado esto o no ha pasado esto. Y son cosas que correlacionas hasta que llega un profesional de la salud y te dice,
es esto. Y cuando no lo haces, pues crees que es la Virgen, ¿no? O el diablo, que es exactamente lo que está pasando en este caso. Definitivo. Entonces, en este caso, no es que la familia tampoco fuera totalmente ajena a Anneliese, pero si tú de repente, o sea, si de repente está tu tía sentada en una silla y está mirando por la ventana, no piensas que eso sea un síntoma, ¿no? O sea, pues mi tía, oye tía, estaba muy pensativa usted. Sí, mijo, y ya, y es todo, ¿no? Pero no vas a asumir que tu tía tiene epilepsia y está teniendo un ataque de ausencia. Entonces, creo que más bien fue una cosa de cuando te dicen bocho rojo, ese día ves 3, pero no es que no hayan estado ahí previamente. Es que simplemente tu cerebro no los estaba buscando ni los estaba notando. Entonces, en el momento en el que este doctor les dice, a ver, vayan con estos especialistas, pero chequen este síntoma, la madre de Anneliese empieza a darse cuenta y dice, esta morra pasa lapsos prolongados viendo a la nada, viendo al vacío, o de repente abro la puerta de su cuarto y está viendo al vacío, cosa que a lo mejor no habían notado, ¿no? Entonces, entre la depresión, los nuevos ataques de ausencia, los viejos ataques de rigidez y los médicos y los especialistas y todo, Anneliese estaba hecha a pedazos y el doctor Luthi regresa con el doctor familiar y el doctor Luthi le da a Anneliese Centropil. ¿Qué es esto que suena como raro? Bueno, te voy a dar un centrón. Pues sí la centró un poquito en su huipil, pero hoy en día el Centropil ya no se llama Centropil. Estuve haciendo un poquito de investigación y este medicamento que se llamaba en los años 70 Centropil, hoy en día se conoce como Dilantin, pero se sigue utilizando. El Dilantin, dentro de lo que pude investigar, es un anticonvulsivo que funciona muy bien para los ataques de rigidez, los ataques fuertes, los ataques que son como de ponerte tieso o temblar o apretar la mandíbula, y los hace bajar, los disminuye, pero tiene cero efecto sobre los ataques de ausencia. Entonces, el doctor Luthi le da este Dilantin a Anneliese y los ataques fuertes, los ataques, digamos, los gran mal, no sé si lo mencionamos en el episodio anterior, pero la clasificación de los ataques epilépticos es francesa y se les llama grand mal o ataques de grandes, vamos a llamarlos. Gran mal, ajá, y petit mal, ¿no? O pequeños. Los grand mal son ataques que son los convulsivos y tiemblas y te pones rígido. Y los petit son estos ataques de ausencia. Entonces, el doctor Luthi le da un medicamento que efectivamente comienza a disminuir estos ataques más violentos, más de rigidez, pero los ataques de ausencia siguen ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Anneliese asume que no le está funcionando el medicamento. Porque como los ataques de ausencia seguían ahí y ella se sentía cada vez más ausente, más lejana, asumió que el medicamento no funcionaba. Sin embargo, el Dilantin estaba atacando una parte de la sintomatología, pero no toda. Esta discusión del mentado Dilantin o del Centropil va a ser seria. Más adelante, en los últimos capítulos de esta temporada, nos vamos a dar cuenta que este factor de que el medicamento detuviera algunos ataques y otros no, va a ser uno de los más grandes problemas legales de todo este caso. Todavía no quiero mencionar demasiado, pero este pequeñísimo detalle de que el doctor Luthi le dio un medicamento que funcionaba muy bien para la mitad de los síntomas y no muy bien para la mitad de los otros, va a ser muy importante. Ahora, con todo lo que hemos dicho hasta este momento, yo no sé qué opines tú. Yo no soy ningún experto, pero viendo que Anneliese tenía ataques de rigidez, ataques de ausencia, que tenía toda la sintomatología propia de una persona epiléptica, pues yo no seré doctor, pero pues si huele a gato y sabe a gato y tiene pelos de gato, pues yo creo que es gato, ¿no? Entonces, yo creo que yo hasta la fecha, o sea, después de haber investigado este caso, creo que el caso de Anneliese es un caso mal diagnosticado o medio semidiagnosticado neurológico de epilepsia y punto. Y que se pudo haber evitado mucho de toda esta problemática si no es que
sino es porque el caso de Anneliese se manifestaba con ambos tipos de ataques. Yo la verdad no lo abordaría, bueno, desde el punto de vista de pseudo historiador que soy, pero no por los síntomas que se están apareciendo o que están describiendo, sino por el contexto en el que está pasando la situación. La cuestión religiosa. Es una familia pues altamente católica que le está sucediendo una cosa que pues, realmente no es muy común, que como tú bien dices, eventualmente vienen unos, otros sí, y la gente pues así vaya con doctores, de repente uno que otro se encoge de hombros y dice, pues ya no sé, güey. Híjole, creo que todo eso complica muchísimo la existencia. Yo no digo como ir a juzgar a esta gente hablando con un médico, sino como ir con un verdadero especialista, decirle todo lo que había en este caso de los años 70 y decirle, bueno, si esta persona viniera contigo hoy en día, ¿tú cómo lo diagnosticarías, no? O sea, y saber si por el simple cuadro médico estaba o no en lo correcto este otro doctor que en los años 70 la diagnosticó. Ahora va a haber otro enorme problema que ya mencionaremos, yo supongo que más adelante en este capítulo, que es que según la familia de Anneliese, el doctor Luthi fue quien recomendó un exorcismo. Pero según el doctor Luthi, no. Él dice, jamás les dije eso. Y la mamá de Anneliese dice, pues no sé, no sabemos. Ese es el problema. No sabemos si él rajó o si ella después, ya vas a entender por qué, cuál era el contexto de la situación, pero o si ella después dijo, Nel, yo me lavo las manos, yo no fui, ¿no? Entonces, no sabemos quién se estaba lavando las manos aquí, si los papás o si el doctor. Pero haya sido quien haya sido, definitivamente en algún punto esto se descarriló. Bueno, para octubre de 1973, Anneliese estaba cada vez más ausente. Nuevamente estamos cayendo en esto de que la sintomatología de la ausencia se siguió exacerbándose. El Dilantin no detuvo esta sintomatología. La rigidez en sus articulaciones a veces estaba presente, a veces ella decía que aumentaba y a veces estaba controlada, ¿no? Entonces, pero algo que sí es bien importante es que los episodios más graves ya no sucedían. Ya no se despertaba a la 1 de la mañana sin poderse mover. Ya no se orinaba en la cama. Ya no hacía... O sea, las cosas más graves del caso se habían resuelto por completo. Sentía los codos y las manos rígidas y se seguía quedando como ausente. Pero los demás síntomas sí se detuvieron. Cuando se detuvieron, el doctor Luthi le dijo, ¿sabes qué? Vamos bien, o sea, el Dilantin está haciendo su chamba y se te están quitando los síntomas más pesados, vas a poder recobrar el control de tu vida, vas a poder volver a dormir en el campus de la universidad, vas a poder volver a hacer cosas que quieres hacer porque te estamos controlando. El 4 de junio de 1973, el doctor Luthi le manda a hacer un electroencefalograma a Anneliese y le dice, ¿sabes qué? Te veo más o menos limpia. O sea, siento que los ataques, si es que estuvieron ahí, han disminuido. No veo actividad. Ya la libraste. No ya la libraste, pero sí un vamos bien. O sea, en la mentalidad de este médico era un creo que estamos empezando a hacer lo correcto, apenas, ¿no? Pero en la mentalidad de Anneliese, ella decía no. Yo sigo teniendo ataques, yo sigo viendo caras demoníacas, yo sigo oliendo caca quemada y le va a agregar ella un síntoma. No sé si ella o el medicamento. Esto es interesante también. Bueno, a partir de esta fecha, más o menos, junio del 73, Anneliese dice que aparece un nuevo síntoma de su, comillas, posesión demoníaca. Ella dice que ahora escuchaba un tum, 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 un golpeteo grave que se oía como muy bofo y que al mismo tiempo se oía lejos, pero cerca. Hay dos teorías aquí. Hay dos teorías aquí. Teoría 1. Era una alucinación auditiva, que también existen. Son fascinantes las alucinaciones auditivas. No tenemos como mucho tiempo de hablar de ellas. Alguna vez le dedicaré un programa completo, una temporada completa a las alucinaciones auditivas. Me parece un tema fascinante. Las alucinaciones auditivas son tan complejas que hay gente
que después de tener ciertos problemas neurológicos, alucina óperas completas originales. Vámonos. Ajá. Hay gente que después de sufrir severas alucinaciones auditivas, cambia de carrera. O sea, abandona lo que hace y se pone a componer música. Sí. Eso ha sucedido. Si están interesados en el tema, busquen un libro de uno de los mejores neurólogos de este planeta, quien ya murió. El libro se llama Musicofilia. Es un libro sobre puros casos extraños de alucinaciones auditivas y es fascinante. Entonces, bueno, las alucinaciones auditivas pueden ser enormemente complejas, enormemente. O sea, puede ser música, puede ser voz, puede tener letra, puede tener todo, ¿no? O sea, como te digo, puede ser una ópera completa. Pero las alucinaciones auditivas que tenía Anneliese eran muy simples. Era un simple golpeteo. Ah, por cierto, nada más no lo mencioné en ese momento. El libro es de Oliver Sacks, nada más para que no se me vaya la onda. Anneliese solo escuchaba un tom, 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 tom constante. Si era una alucinación, ok, esa es una de las posibles teorías. Pero si no era una alucinación, ¿qué chingados era? Yo tengo una teoría. Estuve leyendo mucho sobre el Dilantin, el medicamento que le dio el doctor Luthi. Y uno de los síntomas comunes del uso de Dilantin es que te sube tanto la presión sanguínea que te provoca tinnitus. En otras palabras, oyes tu propia sangre, oyes el propio latido de tu corazón en tus tímpanos. Es muy incómodo, por cierto. Yo alguna vez en mi vida creo que tuve un poquito de tinnitus y es muy incómodo. A mí personalmente en esa ocasión no me dejaba dormir. O sea, me acostaba y sobre la oreja que me acostara escuchaba mi propio corazón. Así. Escuchaba el fluir de mi propia sangre, cosa que era muy perturbador. No mames. ¿No te relajaba? No, para nada, no, para nada. Además, yo soy, no sé, soy una persona que tiene como el sueño muy ligero y cualquier sonido a mí como que me despierta un poquito. No cualquiera, pero cualquier sonido como extraño o ajeno sí me despierta un poquito. Cosa que es maravilloso si estoy jetón y de repente llega Amazon, está bien padre, ¿no? Porque inmediatamente me levanto y voy a abrir. Pero sí, es una gran habilidad. Pero es muy incómodo cuando el perro del vecino se sale a las 2 de la mañana a ladrar, o es muy incómodo cuando es terrible, sí. O cuando el hijo del vecino llora a las 4 de la mañana y yo lo escucho, ¿no? Eso sí es muy incómodo. Pero yo tengo la sospecha, y no me citen en esto, es una sospecha personal de haber hecho yo mi investigación, que Anneliese tenía este síntoma. O sea, que como el Dilantin es un medicamento que causa presión alta y que tiene como consecuencia secundaria este golpeteo en los tímpanos, entonces a lo mejor lo que Anneliese estaba escuchando era eso, era su propio latido, era su propio corazón en sus oídos y era una consecuencia del medicamento que estaba tomando. Ahora, no sé si esto sea cierto. Lo que describe Anneliese es que ella escuchaba un golpeteo constante que sonaba al mismo tiempo como entre cercano y lejano, que me hace mucho sentido la descripción. Sus padres y sus hermanas no oían nada, por supuesto. Pero, y aquí viene algo que se va a repetir varias veces a lo largo de este caso. Al principio, sus hermanas decían: yo no oigo nada, yo no oigo nada, yo no oigo nada. Y después de mucha insistencia de parte de Anneliese, algunas de sus hermanas, las más cercanas, específicamente Rosvita, empezaron a decir: bueno, yo también lo oigo. ¿Realmente lo estaban oyendo? Yo no creo, honestamente. Yo creo que era una cuestión de darle el avión a una persona enferma que estaba muy fatigada y que metía mucha presión. Sí. O muchas veces a lo largo de esta investigación he leído la frase histeria colectiva. Yo no creo que su familia haya caído en estado de histeria colectiva. No por completo. ¿Pero por qué lo mencionan muchas fuentes? Lo mencionan porque el caso de Anneliese comienza con ella teniendo 10 síntomas que nadie reconoce y ve. Y después de que pasan años, algunos de los miembros de su familia muy cercanos, muy cansados, empiezan a decir: bueno, yo también. Bueno, sí, yo también, ¿no? Entonces, muchos investigadores de este caso dicen: eso es un caso de histeria colectiva. Ellos estaban escuchando o viendo o oliendo lo que ella los convenció de que estaba allí.
Yo creo que no va tan lejos. Yo creo que va más bien a un caso de fatiga. O sea, después de estar 4 años con tu abuelita que te dice, ya estuvieron los frijoles y ya estuvieron los frijoles y ya estuvieron los frijoles. Sí, claro. Pues llega un punto donde, sí, ya estuvieron los frijoles, señora. Ajá, exactamente, ¿no? Ya, cálmese, ¿no? O sea, creo que más bien va por ese lado. Cuando Joseph escucha todo el cuadro, ¿no? O sea, llegan y le dicen, a ver, su hija está teniendo rigidez en las articulaciones, ataques de ausencia. Le hicimos un electroencefalograma y hay poquita actividad, pero no mucha. ¿Podría ser un caso de epilepsia? Joseph inmediatamente dice, papas, es epilepsia. Es epilepsia. Yo no quiero que mi hija esté enferma. Es epilepsia y vamos a tratarla. Sin embargo, Ana, la madre de Anneliese, no estaba convencida. Y ella va y le empieza a meter como un poquito de grilla al marido en la cabeza y le dice, mijo, a ver, espérate, o sea, es que no sé si sea epilepsia porque... Y le cuenta algo que a Joseph, que también es un creyente, lo perturba. Ana le cuenta a su marido que varias veces Anneliese había estado durante horas sentada de pie o hincada enfrente de la estatua de la Virgen María que tenían en la casa, pero en sus palabras, mientras estaba allí, tenía, comillas, los ojos vacíos. Ok, bueno, vamos a tratar este caso, ¿no? Bueno, también Ana le dice a Joseph que mientras veía la estatua, la expresión de Anneliese era de odio puro. Entonces, bueno, este es un testimonio extraño y aterrador, ¿no? Es una mamá, ya no es Anneliese, que está diciendo, me encontré varias veces a mi hija enfrente de una estatua de la Virgen María con los ojos negros y la mirada de odio. Y entonces el papá dice, cabrón, pues entonces yo creo que no es epilepsia, ¿no? Ok, punto número 1. Fuera del testimonio de Ana, nadie más va a reportar este famoso caso de los ojos negros. En algún momento del futuro lo vamos a volver a mencionar. Pero, al parecer, cuando Ana dice los ojos vacíos, no se refiere a pupilentes de West Borland en 1999, ¿no? O sea, no es así. No es como todo el ojo negro. Al parecer, lo que estaba viendo era la pupila negra. Y esto es otro síntoma de epilepsia. En casos severos de epilepsia, la pupila se puede dilatar tanto que se deja de ver el color del ojo y el ojo parece estar completamente vacío. Entonces, nuevamente tenemos dos cosas que a mi manera de verlo refuerzan el diagnóstico de epilepsia. Severos ataques de ausencia y pupilas dilatadas. Pero dentro de la concepción religiosa de Ana, ella es no. Tenía los ojos vacíos y estaba mirando con odio a la Virgen. Y eso va a cambiar la mentalidad de Joseph, que ya estaba subido en el tren de mi pobre hija tiene epilepsia y tenemos que ayudarla. Y de repente llega Ana, lo baja de ese tren y de alguna manera lo convence de que quizá la solución de Anneliese tenga que ser religiosa. En abril de 1975, para darle la madre, para ponerle el clavo al ataúd, Anneliese le da sarampión. Entonces, ya está media betarra, ¿no? No, o sea, tiene 22 años, 23 años, o sea... Tienes como ya estás grandecito. Bueno, no te vas a morir. Pues no, pues ni que estuviera viviendo en el paleolítico, pues, o sea... Sí, o sea, sí. A mí sí me dijeron eso, si te da más... Entre más grande te dé, más culero se pone. Tú dices del sarampión. Yo pensé que decías que Anneliese estaba vieja en general. Dije, pues no, pues ni que fuera... No, el sarampión te pega más feo cuando estás más grande. Sí, sí, correcto. Todas las enfermedades que son como viruela, sarampión, varicela, te dan un poco más fuerte mientras más grande seas. Yo tuve varicela a los 20 y sí, pues fuertecita. No terrible, no me mató, no me inutilizó, pero sí recuerdo como que fue como, caray, pues esto sí está pesadito, ¿no? Y me quedó como una cicatrización fea, ¿no? En algunas partes como del cuerpo, las ampollas eran como muy agresivas. No sé cómo se refleja esto específicamente, por ejemplo, con sarampión, pero definitivamente no era una buena etapa para tener sarampión.
Anneliese, entonces, Definitivo. digo, nunca es una buena edad para tener sarampión, pero menos a los 20 y tantos. Anneliese entonces se enferma de sarampión y entre el sarampión, la ausencia, los medicamentos y todo, para el 76, para febrero de 1976, su condición psicológica ya es preocupante. Anneliese, durante mucho del lapso de la investigación de su caso, mantiene un diario. Y las entradas de su diario a mí me parece que son un indicador muy fuerte de que Anneliese estaba psicológicamente mal. Ya no estamos hablando de neurológica. Definitivamente estaba neurológicamente mal. Pero ya a este nivel, yo siento que ya se había derramado, corrido, esparcido el mal hacia lo psicológico. Esta es una entrada de su diario de la época. Es terror puro lo que siento cada vez que se me paralizan los miembros. Y ese terror no se va, se queda allí dentro. Es aterrador pensar que esa cosa te hace estar así y allí, justo en el centro del infierno. Estás desierto por completo y quieres pedir ayuda a la mismísima Madre de Dios, pero ella está sorda a tus ruegos. Okay. Claramente Anneliese ya está rota, ¿no? O sea, claramente Anneliese ya está fatigada, ya está cansada, ya está deshecha. Su condición psicológica, a partir de febrero de 1976, va a ir en declive. Esta es otra pequeña entrada de su diario, nada más para hacer hincapié en un poquito de su terminología. Voy a hablar de esto más adelante. Esta es mi traducción. Ahorita te explico por qué lo traduje de esta manera. Pero Anneliese dice: ya no me importaba un pepino nada. Me volví totalmente apática a todo. El ya no me importaba un pepino, yo lo traduzco de la frase I just didn't care any beans. O sea, como ya no me importaba ni frijoles, ¿no? Que me parece la traducción más cercana. Anneliese era muy limpia con su lenguaje. Nunca o casi nunca maldice. Al final de su enfermedad va a comenzar a maldecir. Pero incluso de vez en cuando, en sus maldiciones y en su forma, digamos, poseída de hablar, Anneliese era limpia. Y eso va a ser un marcador interesante. No está escribiendo ya no me importaba un carajo. No está diciendo ya no me importaba una reverenda verga. No, o sea, lo que está diciendo ya no me importaban frijolitos. Entonces, este tipo de marcadores lingüísticos para mí son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando comiencen las transcripciones de la supuesta posesión de Anneliese, vamos a ver que Anneliese repite los mismos términos limpios que utilizaba previo, comillas, a la posesión. Esto desde una perspectiva lingüística es fuerte, porque quiere decir que en realidad no estaba cambiando de personalidad. Simplemente estaba sonando o intentando sonar de una manera, pero su lingüística de alguna manera la traicionaba. Hay análisis lingüísticos de la posesión de Anneliese y el consenso general es que en ningún momento, cuando está, comillas, poseída, Anneliese llega verdaderamente a cambiar ni su léxico, ni los modismos, ni los regionalismos del alemán que ella hablaba normalmente. Esto es un marcador muy fuerte, ¿no? Para, desde otra perspectiva más, de alguna manera, descartar la supuesta posesión. Pero todavía nos cuelga para llegar allá. Pensando entonces en la salud mental de su hija, Joseph dice, ok, vamos a calmarnos. No me importa si es neurológico, psicológico o satánico. En este momento yo quiero que mi hija se tranquilice. Quiero que esté bien, está deprimida, necesito sacarla del agujero. Y a Joseph se le ocurre hacer un viajecito a San Damiano, que era el lugar favorito de Anneliese, ¿no? Entonces Joseph dice, vamos a ver, ¿qué te parece, hija? Si vamos a San Damiano, nos aventamos ahí una semanita, un fin de semana, te relajas, haces lo que quieras, rezas, te metes al santuario, ves las flores, lo que quieras, haz tu chingada. Pero sigue rezando, ¿no? Que era lo único que realmente hacía. Y cuando llegan a San Damiano, Joseph conoce a otra señora. Esta señora se llama Thea Hein. Thea va a ser un personaje interesante en este caso. Thea Hein se va a convertir en una buena amiga de Anneliese, pero también en una mala influencia. Porque Thea Hein era una señora súper creyente que en el momento en el que este señor y esta muchacha le dicen, sí, venimos a San Damiano porque creemos que mi hija está poseída, Thea Hein dice, papas, yo les creo
ámonos de filo, ¿no? Entonces, este personaje, esta figura de Thea Hain, va a ser un apoyo psicológico durante algunos momentos para Annelise, pero también va a ser un catalizador de la sintomatología de Annelise. También va a ser una persona que diga, te está pasando esto, debe ser por esta causa religiosa, ¿no? Entonces, Thea Hain, sí, claro, desde mi perspectiva, afecta más de lo que ayuda. Pero sí era una... Se lo está mandando, como se dice vulgarmente y sin ganas de insultar, pero con una cucaracha de templo, pues. Sí, exactamente. Thea Hain era una cucaracha de templo. Thea Hain era la viejita, la señora que está ahí en la banca del fondo y se la pasa ahí y quiere ayudar y quiere dar la comunión y quiere hacer todo esto. Entonces, Thea Hain llega a este caso... Pero no puede porque es mujer, pero... Bueno, ya en la Iglesia Católica moderna ya se puede, ¿no? Cualquier, casi pero cualquier... en aquel entonces, pero en aquel entonces se quedaban con las ganas. Vamos a tener que hablar un poquito de eso, del Vaticano I versus el Vaticano II, pero en ese momento Thea Hain era lo más cercano a una monja sin hábito, ¿no? Era una señora súper creyente, súper devota, súper clavada, y Joseph se sienta con ella mientras Annelise está por allá rezando, y se sienta y le platica todo el caso y le dice, ¿sabes qué? Mi hija está súper enferma, tenemos fe en que este viaje a San Damiano la va a curar y ¿qué hago? Y Thea Hain le dice, yo me apunto lo que quieran, yo los paseo, yo estoy con ustedes, yo me anexo, pero este caso suena súper interesante, ¿no? Va Joseph con Thea Hain a ver a Annelise y la encuentran afuera del santuario en vez de adentro. Y cuando Joseph le pregunta por qué está fuera del santuario, Annelise se voltea y le dice a su padre que sus pies no pueden pisar el santuario porque ahora el suelo de San Damiano la quema. En ese momento, sí, Thea ya está súper metida, ¿no? Súper vendida y dice, esto es real, ¿no? Esto es de real deal, ánimo. Esto está mal. Sí, esto está mal, pero está bien, ¿no? O sea, me asusta, pero me gusta. Yo creo que esa era un poquito la sensación de Thea, ¿no? Que era como, órale, esto está súper loco, pero así de loco como está, yo me quiero adentrar en este caso. De alguna manera siento que a estas alturas, en la psique rota y maltratada de Annelise, la idea de darle sentido a su sufrimiento la aliviaba, que es algo que habíamos platicado un poquito al final del episodio anterior, ¿no? Si mi sufrimiento es por algo, entonces no me importa sufrir, que es una creencia muy católica. Y Annelise ya había empezado a sentir como una especie de martirio, pero al mismo tiempo, como que a estas alturas, febrero del 76, todavía no se decidía si era una bendición de Dios para que sufriera y su alma se purificara y se fuera al cielo, o una maldición del diablo para que su alma se pudriera en el infierno. Estaba en medio. Pero para Annelise era una u otra. A estas alturas ya no era epilepsia, ya no era una condición física, era o es el diablo queriendo destruirme o es Dios queriendo probarme. Pero tiene que ser una de las dos. La señora Hain, Thea, le habla con unos compitas que tenía en San Damiano y regresa con Joseph y con Annelise y les dice, ¿qué creen? Como tengo unos contactos acá bien chéveres en el underground, logré que se pudieran meter al Pozo Milagroso, que es básicamente es una fuentecita que está ahí en San Damiano, dentro de del santuario, y que es una fuentecita de agua bendita, ¿no? Y eso es todo lo que es. Pero la gente normalmente no tiene acceso o no tenía acceso. Entonces, Thea Hain les dice, yo traigo todo el insight, yo conozco a los chidos, a los VIPs, y conmigo vamos a poder llevar a Annelise al Pozo Milagroso y Annelise va a poder meter sus manos en el agua y beber el agua bendita y eso la va a curar. Y entonces se meten al santuario y en ese momento Annelise se acerca al agua bendita y dice que no quiere beber del agua porque el agua huele mal, huele a quemado. Bueno, nuevamente esta cuestión de que las cosas huelen a quemado. Ok, va. Y agua quemada. Agua quemada, ajá, que bueno, que creo que es como el título de una película, ¿no? Pero no importa, bueno. Suena como a realismo mágico mexicano o algo así, pero bueno. Agua quemada. Entonces, Annelise no quiere beber del agua milagrosa y Thea Hain se queda así como, caray. Entonces Thea se quita una medalla, una medalla religiosa que ella tenía, que era una medalla de San Damiano, y se la pone o se la trata de poner a Annelise, y Annelise en ese momento, cuando la siente sobre su piel en el pecho, se la arranca de la cadena, la avienta y le empieza a gritar a Thea Hain
¿Qué le gritó exactamente? No lo sabemos. Pero tiene un exabrupto, se pone mal con ella. Le empieza a gritar a Thea Heyn y de repente se voltea con su papá y le dice: llévame de regreso a la posada, ya no quiero estar en este santuario, es más, ya no quiero estar en Italia, ya no quiero estar aquí, que era mi lugar favorito, ¿no? Ya lo habíamos establecido. Y chingas a tu madre. Y más encima que chingas a tu madre, agarra a Thea Heyn del cuello, la empuja hacia atrás, Thea se cae al piso, Anneliese le rompe parte del cuello de la blusa y cuando descubre que Thea tiene un rosario debajo de la blusa, se lo arranca de golpe y comienza a reírse. Como villano alemán. Comienza, no sé si porque era una morrita de 21 años, pero a lo mejor un poquito más agudo, pero comienza a reírse, avienta las cuentas del rosario y empieza, dentro del testimonio de Joseph y de Thea Heyn, a decirle groserías. Ahora, ¿qué tan groseras? No sabemos, quizá no muy graves, ¿no? Pero sí a ofender, a agredir a esta mujer. Y bueno, y fuera de la broma que tú decías, dice Joseph que después de eso, Anneliese comienza a impostar la voz y a tratar de hablar cada vez más grave, como un hombre. Entonces sí, tal cual y como tú dijiste, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la risa? Sí, así tal cual. Entonces de repente villano alemán. Anneliese empieza y en ese momento Thea nota una peste. Ya no es Anneliese, es Thea. Una peste a caca, a heces, no quemadas, sin quemar. Okay. Este caso, este momento de la historia de Anneliese ha sido utilizado por muchos creyentes como una comprobación de, ven, Thea, que también era religiosa y que también era creyente, sin saber de los síntomas de Anneliese, olió caca. Okay. Pero la teoría, por cierto, esto pasó, no fue tan explosivo como yo lo escribí, fue a lo largo del camino. Es decir, primero se molesta con Joseph, les dice que se regresen. Thea les dice, por aquí pasa un camioncito. Van, toman un camión y todo esto del ataque sucede adentro del camión con varios pasajeros. Thea va sentada junto a Anneliese. Anneliese la ataca, la tira al piso, le rompe el rosario y después empieza a oler a heces, pero no quemadas. Sin embargo, fueron todos los pasajeros del camión, según el testimonio, los que olieron esto. La teoría no religiosa es que Anneliese se cagó. Okay. Sí, o sea, que se defecó encima y que lo que olieron los pasajeros del camión era eso. O sea, que era ella en ese momento, en ese ataque en el que no se pudo controlar y todo lo que estaba pasando en ese momento, o sea, el ataque, la risa, las groserías y el hecho de defecarse encima era parte de ese ataque. Entonces, si eres un ferviente creyente en este caso, este es un punto de bifurcación, ¿no? Es como, ¿ves? ¿Viste? Aquí es donde se comprueba que no era solo ella la que olía estas cosas. Y para la gente que tenga una visión más secular, pues lo más probable es que esta chica de 20 años que varias veces ya había tenido accidentes de sus esfínteres previamente en esta historia, pues tuvo simplemente uno más, ¿no? Entonces, sí, claro, que es pues hacia donde yo me inclino, ¿no? Completamente. Anneliese ataca entonces a Thea. Thea, sin embargo, no se molesta con la chica. A Thea, este momento, le dice que ella tiene razón, que los síntomas de Anneliese son religiosos, que ese ataque contra el rosario, contra la medalla y contra el agua bendita es la tríada perfecta para determinar que solo Dios puede salvar a Anneliese, porque Anneliese debe estar poseída. Y la inclinación de Thea a ver esto como una posesión va a afectar a Anneliese, que se siente enormemente culpable después de esto por haberla atacado y que dice, sí, claro, y o sea, cuando sale del ataque, por cagarse encima, ¿no? Y encima cagarse encima, ¿no? Pues sí, pero a lo mejor a estas alturas creo que el verdadero síntoma vergonzoso
no era cagarse encima porque ya le había pasado a lo mejor antes, o por lo menos ya se había hecho pipí varias veces antes, pero el verdadero síntoma vergonzoso era agarrar a un extraño del cuello en la calle y agarrarlo casi a putazos, ¿no? Creo que eso era una fuente a lo mejor de pedir perdón, de vergüenza, ¿no? Para Anneliese. Y entonces vamos a ver que a partir de este punto, Anneliese, pero también su papá, su mamá y sus hermanas y Thea ya van a estar convencidos de que si los médicos no la pueden curar, porque en los años pasados no han hecho un milagro, Dios sí puede curarla. Este es un excelente punto para hacer una pausa hasta el siguiente episodio de Bajo el Puente del Troll. ¿Qué opinas? Me parece maravilloso. Hay mucho donde jalar, ¿verdad? Todavía muy bueno. Material hay. A mí me gusta lo extendido. Tiene albur. Es la compañía también. O sea, sí, también, yo sé. Podemos decir en gran parte que es tu culpa, Nastro. Tu culpa que nomás no acaba. No es cierto. Pero no. Por tu culpa no acabamos, cabrón. Fuera de la broma, muy por el contrario. Para todos los que no lo conocen con más cercanía, Manuel González, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Sergio. De verdad, aquí estamos a tiro de cañón, machín, con ganas de saber qué es lo que va a pasar aquí con Anneliese. La verdad, sí. No, yo no me sé el chisme completo, pues. Sí estoy bastante emocionado de ver qué show. Lo vas descubriendo de a poco, entonces. Eso. Ok. Bueno, pues no se preocupen, porque así como Manuel lo está descubriendo de a poco, ustedes lo van a ir descubriendo en el siguiente episodio de Bajo el Puente del Troll. Escuchen el primero y no se pierdan el tercer episodio, que titularemos Dolor de mente, enfermedad del cerebro. Nos escuchamos la próxima semana en Bajo el Puente del Troll. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10,000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram, o como Sergio Vicencio en YouTube, para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.